Los estudios de impacto ambiental nacen allá por 1970 en los Estados Unidos como una necesidad para regular los proyectos productivos que se realizaban y que tenían efectos negativos sobre todo en la naturaleza, impactando finalmente en la salud humana. Y en México se implementaron con la promulgación de la LEGEPA en 1988. Diciembre del 88, a partir de enero del 89, ya los estudios de impacto ambiental eran una obligación para realizarse. En cualquier obra que se desarrolla, pues va a haber impactos que va a ser imposible evitar o mitigarse. Entonces ahí es donde también entra otro mecanismo que se le llama compensación y que es muy, muy relevante para atender otras problemáticas ambientales. Nuevo León es un estado industrialmente muy desarrollado. La mayor parte de los proyectos sí están concentrados en la zona metropolitana. El día de hoy nos encontramos aquí en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Linares, Nuevo León, en el campus, con esta vista extraordinaria que tenemos aquí a mi mano derecha, el campus Linares, con ese paisaje tan bonito. Vamos a tratar el tema este día sobre el impacto ambiental y su importancia para la sociedad. Nos acompaña esta ocasión el maestro en ciencias Flaviano Zubieta Méndez, director de Impacto Ambiental, de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nuevo León. Bienvenido, Flaviano, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Excelente, pues vamos a partir de, primeramente, decir que el estudio de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental nacen allá por 1970 en los Estados Unidos como una necesidad para regular los proyectos productivos que se realizaban y que tenían efectos negativos sobre todo en la naturaleza, impactando finalmente en la salud humana. Sí. ¿Qué podrías decirnos, Flaviano, en este caso, en tu experiencia ya de buenos años trabajando en la Secretaría en el Medio Ambiente, sobre el tema? ¿Qué valor encuentras tú en los estudios de impacto ambiental? Sí, doctor. Mire, considero que es una herramienta ambiental muy importante para que contribuye, como hay muchas, es parte de una de estas, pues en la conservación de la biodiversidad. Llámesele ecosistemas, especies y pues los procesos ecológicos que ocurren dentro de estas. Y pues obviamente incluyendo todos los servicios ecosistémicos que luego son importantísimos para la sobrevivencia de cualquier sociedad humana y no humana. Entonces, esta herramienta o instrumento es de suma relevancia, como usted ya lo mencionó, implementarse previo al desarrollo de cualquier proyecto productivo con la finalidad de reducir, de evitar inclusive mitigar impactos ambientales que ocasione cualquier actividad u obra que se vaya a desarrollar. Entonces, en ese sentido, y una cosa importante también, compensar esos impactos. Es decir, en cualquier obra que se desarrolla, pues va a haber impactos que va a ser imposible evitar o mitigarse. Entonces, ahí es donde también entra otro mecanismo que se le llama compensación y que es muy, muy relevante para atender otras problemáticas ambientales. Entonces, es sin duda una muy buena herramienta. De hecho, mencionaba que en los Estados Unidos surgieron allá por 1970 y en México se implementaron con la promulgación de la LEGEPA en 1988. Diciembre del 88, a partir de enero del 89, ya los estudios de impacto ambiental eran una obligación para realizarse. Y
Coincido, claro, con lo que dices de mitigar, prevenir, mitigar y compensar, o bien compensar, ¿verdad?, los impactos que se ocasionan con los distintos proyectos, pero también de determinar la viabilidad de los proyectos. Es decir, a veces hay proyectos que por su situación geográfica donde se pretenden realizar no son compatibles con el medio, con las circunstancias, las condiciones del ambiente, llámese por cuestiones hidrográficas, geológicas o sociales. Entonces también la viabilidad está definida como una de las características que se tienen que estimar, ¿verdad?, la viabilidad del proyecto. Sí. Monterrey, sabemos, es casi Nuevo León en cuanto a su población. Concentra la mayor parte de los habitantes del estado, sí, y las actividades industriales también. Eso debe tenerlos a ustedes muy ocupados, ¿verdad?, supongo, con tantos proyectos productivos y que se emprenden de tipo urbanístico, industrial. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cómo es la dinámica en este sentido de la realización de estudios de impacto ambiental desde la perspectiva del Estado? Sí, claro que sí, doctor. Antes de entrar en este comentario, nada más hacer ahí complementar lo que ya dijo. Sí, sí, es bien importantísimo utilizar pues este instrumento como un medio de toma de decisiones, pero no solamente desde el punto de vista ambiental, sino hasta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de inversión. Desafortunadamente no se le ha dado ese valor a este instrumento y vaya, se considera como un requisito que se tiene que cumplir para poder realizar X o Y obra o actividad, ¿verdad? Entonces, sumamente importante esto, que se aproveche, que se explote ese instrumento más allá de que sí es un requisito, de que sí también es una herramienta ambiental. Para los inversionistas debe ser una herramienta también para la toma de decisiones y decir, a ver, aquí le invierto, no le invierto, voy a gastar una cantidad de recursos, invierto aquí por toda la afectación que va a haber. Es una herramienta importante para de eso también. Sí, así es. Y en cuanto a lo que nos comenta, sí, tenemos bastante trabajo en ese sentido porque, como sabemos, Nuevo León es un estado industrialmente muy desarrollado en todo el país, de los más desarrollados, y también por su ubicación geográfica, pues tiene esa facilidad para atraer inversiones. En estos últimos años hemos tenido mucha inversión extranjera y obviamente eso conlleva a que tenemos un gran ingreso de nuevas manifestaciones de impacto ambiental que de alguna manera representan cada uno de los proyectos que están llegando aquí al estado. Y obviamente pues eso representa diferentes retos de inversiones, en nuevo personal, capacitaciones, pues tener la cobertura para todo esto. Entonces sí hay una gran diversidad y es de proyectos, y estos pues son muy variados, ¿no? Desde industriales, servicios, comerciales, y realmente ha habido un crecimiento importante. Entonces la tendencia es a la alta siempre. O sea, cada mes, cada año tenemos más ingresos que el anterior. El anterior. Así es. Fíjate, mencionaste algo muy importante. Sí. Cuando un promotor de un proyecto estima la viabilidad, bueno, primero financiera, de establecerse en un determinado lugar, sí, él mide pues la inversión, el tiempo de recuperación de la misma, la amortización, y luego la perspectiva de crecimiento y de mantenimiento de su actividad productiva para que sea rentable y atractiva, ¿verdad? Sí. En ese sentido, el criterio económico a veces choca con lo ambiental, definitivamente, y el Estado le toca regular esta
situación, porque habrá proyectos que son rentables desde el punto de vista económico, muy rentables, pero que por su localización, por su ubicación, afectan recursos que son determinantes para la sociedad. Hablemos de el agua en el sentido de cuerpos de agua próximos a un sitio, o bien áreas con vegetación, una cobertura vegetal importante que brinda servicios a la sociedad y que no tienen un valor en el mercado, y por tanto no hay una manera de contrastarlo con lo que se gana contra lo que se pierde. Y en ese sentido tenemos una área de oportunidad muy importante para medir los servicios que nos está dando la naturaleza, los servicios ecosistémicos, y que no podemos trazarlos o tasarlos desde el punto de vista económico. Supongo en el Estado la mayor parte de las actividades que tenemos actualmente se desarrollan en el área metropolitana, que está creciendo. Sí. Pasó ya a 13 municipios de los 9 que tenía como reconocidos como área metropolitana. Sí. Pero fuera de esta superficie, bueno, que ya es bastante grande el crecimiento, ¿verdad?, que se manifiesta. Fuera de este espacio, en el Estado, hay proyectos en los que ustedes estén valorando, es decir, se está desarrollando el Estado de una manera más armoniosa, no con esa sobreconcentración, partiendo, como mencionábamos, de que el casi 90% de los habitantes del Estado se encuentran en el área metropolitana. Sí. ¿Hay proyectos que estén en desarrollo en este momento fuera del área metropolitana? Sí hay diferentes proyectos pues digamos en los municipios que no están incluidos dentro de la zona metropolitana. Ahora ya se manejan 18 municipios. Wow. Entonces, pues sí, es ya una gran cantidad, y eso habla también del crecimiento que se ha tenido, el desarrollo que se ha tenido en estos. Sí hay proyectos en otros municipios, en algunos municipios del sur, en algunos otros del norte, por ejemplo, donde se está viendo más movimiento es en los municipios, más bien en el municipio fronterizo, ¿verdad? Donde va y también sí, y esos municipios cercanos, pero la mayor parte de los proyectos sí están concentrados en la zona metropolitana. O sea, es un bajo porcentaje los que están fuera de ahí. Sí, la mayoría vienen a la zona metropolitana, aunque ahora, tal vez por espacio, ya es en los municipios más periféricos de la zona metropolitana, ya no en los que solía ser como Apodaca o Escobedo, Santa Catarina todavía un poco, San Nicolás, exactamente, Guadalupe, el mismo Monterrey. Ahora hablamos ya más de Santa Catarina, hablamos más de Juárez, inclusive Cadereyta, Ciénega, Salinas Victoria. Ya más al norte. Sí, exactamente. Entonces, Escobedo todavía un poco, pero bueno, pues más bien es donde existe el espacio para poder hacer esto. Sí. Y fíjate, interesante lo que mencionas, porque pues se antoja que el Estado crezca y desarrolle otros polos de crecimiento para armonizar todas las actividades y los recursos disponibles, que no tengan todos que llegar a este mismo punto de la ciudad, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades de los habitantes. Sí. Eso lleva como efecto que la contaminación se concentre, la vialidad también se entorpezca, uh-huh, y los desplazamientos se hagan largos, la calidad de vida se reduzca. Es decir, la gente ya no tiene la forma de vivir la ciudad de una manera más amable, amigable, con un ambiente contaminado, con delincuencia, con problemas de movilidad. Esos efectos, se manifiestan, y tomo este tema porque creo que es relevante y de actualidad, en el que los habitantes de la ciudad, para recrearse, ¿verdad?, salen en los fines de semana al campo, y lo hacen de una manera
poco, digamos, ortodoxa. Ahora el estilo es hacerlo con racers, estos vehículos motorizados off-road, que todos ya conocemos, ¿verdad? Que pueden entrar en cualquier espacio, tienen doble tracción y una capacidad de movilidad muy importante que permite meterse a cualquier camino o donde no hay camino. Sí. Este fenómeno pues ha venido a trastocar la manera en que la gente se relaciona con el campo, porque ellos salen con su música a todo volumen, con bocinas expuestas, fuera de lo normal, ¿verdad? O sea, una cosa es tener el estéreo fuerte en el coche y otra cosa es tener bocinas expuestas para que todo el mundo logre escuchar lo que van escuchando. Entre otras cosas, ¿qué impactos reconoces ambientales de esta actividad que se realiza ahora con más regularidad? Recién acaba de pasar el cadetazo recientemente en Linares, ¿verdad? Donde se reunieron cientos de racers y hicieron una ruta a través del río Pablillo, metiéndose hasta parte de la sierra y pues todos en caravana circulando por el río, por el cauce del río. Sí. Y asimismo fue en el Pilón, en Montemorelos, el Pilonazo, meses atrás, también 700 racers reunidos y haciendo ese tipo de trayectos en el que realmente no hay contacto con la naturaleza, no hay disfrute de la naturaleza mismamente, es el ruido de las bocinas, los motores y pasar rápidamente por los lugares. ¿Qué podrías decirnos de los impactos ambientales que esto ocasiona? Sí, es una actividad definitivamente desde el punto de vista que se debe reprobar, ¿verdad? Y bueno, además, una cosa importante, pues lo están haciendo de manera ilegal. O sea, ese es un tema importante porque hay una legislación que regula eso y todo el actuar y toda la pues el procedimiento como hicieron como relata que hicieron esta actividad, pues va en contra de esa legislación totalmente. Entonces, ¿y qué impactos trae consigo? Pues uno de los más obvios y que nos perjudica importantemente a cualquier sociedad y sobre todo que se beneficie directamente de esos recursos es el recurso hídrico, porque estamos afectando directamente la calidad del agua donde están pues transitando estos vehículos, ¿no? Y esta calidad del agua pues va en diferentes sentidos. Una porque está pasando una gran cantidad sobre esta, y la otra por los posibles pues vamos a poner líquidos que pudieran dejar ahí los mismos vehículos, ¿no? Aceites, gasolinas, porque entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una cosa, pero también tenemos un impacto importantísimo en el suelo, un impacto que va a repercutir también en la regeneración de las riberas o de las zonas contiguas pues a estos cauces. Entonces, eso es bien importante. El hecho de llevar bocinas con alto con ruido y demás, estamos hablando ahí también de afectación a la vida silvestre, ¿verdad? Incluyendo ahí la erosión que se ocasiona en el suelo, la afectación incluso a lo mejor a madrigueras, pues diversas aspectos, pero yo lo pondría así, o sea, hay impactos directos en el momento y puede haber impactos a largo plazo, ¿verdad? Como es el tema de la regeneración natural en esos lugares donde transitan los vehículos. Exactamente. Sí. Y hay que considerar además que los ecosistemas acuáticos son los más amenazados. Así es. Son ambientes en los que vertimos nuestros desechos, ¿verdad? Y que van desde los domésticos hasta los industriales, y la vida asociada a ellos pues se ve muy comprometida. La tasa de extinción dentro de los ecosistemas acuáticos es muchas veces superior a los terrestres y cada vez están más contaminados. Entonces esta actividad definitivamente choca contra lo que
podríamos pensar que es una actividad ecoturística. Eso no es ecoturismo. Sí, no. El ecoturismo es la recreación, entendiendo la dinámica ecosistémica, la forma de vida tradicional de las comunidades humanas de esas zonas, y, digamos, compartir esa experiencia de tranquilidad, de calma, de disfrute de los ruidos, el paisaje sonoro, Sí. El paisaje, digamos, tanto acústico como olfativo, son parte del disfrute que se tiene de estos espacios. Y aquí y ahí, en esta actividad, no sucede, y pues tenemos que hacer algo porque esta actividad va en incremento, o sea, va creciendo constantemente. Resulta atractiva por lo que genera de adrenalina entre los que participan, el hecho de pasar rápidamente, a gran velocidad, pero no es compatible con la naturaleza. Y todos, creo yo, debemos estar atentos a que el cambio climático está presente, temperaturas extraordinarias, falta de huracanes en la cuenca del Atlántico, excesivos en el Pacífico. El patrón de circulación atmosférica está cambiando para perjuicio nuestro, porque no hay lluvias como las esperaríamos, y la gente debe actuar en consecuencia, con un sentido de responsabilidad. Sí. ¿Qué podrías agregar más al respecto? ¿Qué medidas podríamos tomar para que la gente reaccionara ante este tipo de cosas? Sí, sí. Mire, comentar algo antes. Sí es bien importante ahí, pues primero buscar cómo regular ahí esa actividad, por todas las implicaciones que tiene. Y una cosa ahorita importante que se me pasó comentar es que también en esos ecosistemas riparios, vamos a ponerlos así, tenemos especies muy sensibles como los anfibios, como los mismos peces o algunas otras especies acuáticas, que con este daño posiblemente a pues espacios de reproducción o algunas otras cosas, vamos a ejercer una presión, o se ejerce una presión sobre estas especies. Pero también es bien importante ahí, pues, comentar que no es una actividad para nada compatible con ese sitio, ¿verdad? Sí lo manejan como un tema como de turismo de naturaleza, que no tiene nada que ver. El turismo de naturaleza generalmente maneja 3 segmentos, que es el ecoturismo, turismo rural, o el turismo de aventura. Lo quieren más o menos empatar con ese turismo, pero no en ninguno de los tres. El turismo de aventura, lo máximo que se puede hacer es ciclismo, cabalgatas, entre otras cosas, pero ese turismo es un turismo depredador, se podría decir. Turismo ecocida. Ecocida. Podríamos llamarlo así. Sí, pues sí. O sea, ni siquiera yo creo que dentro del concepto de turismo extremo podría considerarse, porque estamos atentando contra la propia existencia humana. De hecho, fíjate, agregar aquí, sí. Recientemente nació el habitante 8,000 millones. Eso fue en noviembre pasado. Sí. En 14 años vamos a tener 1,000 millones de personas más. Esto representa un ritmo de crecimiento de aproximadamente 80 millones de personas por año. Sí. Y lo que no se ha observado, ¿verdad? Es que dentro del planeta, 1/3 solamente tiene vegetación natural. Sí. El resto son áreas desérticas, polares, áridas, y 1/3 mismo también son áreas agropecuarias. Es decir, disponemos de aproximadamente 1/3 del planeta con áreas boscosas, pero la mitad de este tercio se encuentra en 5 países, que no es México. Es decir, tenemos una baja presencia de estas comunidades boscosas en el país, y las amenazamos de esta manera. Sí. De hecho, se sabe que 1 de cada 4 especies está amenazada de extinción.
en mundo y que las poblaciones están abatidas por esos disturbios. O sea, uno puede decir, es que yo pasé y no, como tú mencionabas hace un momento, ¿verdad? Acertadamente, del impacto que tiene sobre las poblaciones. El agua es el foco de atracción más importante que tiene esos ecosistemas, ¿verdad? Sí. Tan escasa, y los ríos son el abrevadero de las especies faunísticas que van a llegar ahí tarde que temprano a satisfacer su necesidad de agua, ¿verdad? Y nosotros pasamos regularmente, cada fin de semana, los animales se van a alejar. Consecuentemente, no van a acercarse porque van a encontrar ahí una amenaza, si es que no son atropellados, Sí. porque son cientos de vehículos, supongo que ocurren atropellos de animales, y los que no se dan atropellados se van a alejar y consecuentemente van a tener menores probabilidades de sobrevivir. Así. De por sí ya tenemos un 75% de las poblaciones abatidas. Es decir, si en 1970, esta estimación la hizo la WWF, encontrábamos 100 individuos de una especie en un lugar determinado, a estas fechas encontramos nada más 30. Es decir, un 70% de los individuos ya se han perdido. Eso es un signo de alarma que debemos tomar en cuenta para definir qué es lo que es compatible con la vida y la sobrevivencia humana, como bien lo decías, ¿verdad? Sí. Porque no se trata nada más de una idea romántica de cuida a los animalitos, es cuida los animales que representan algo básico para la dinámica ecosistémica que nos brinda servicios. Sí. No sé si quisieras agregar algo más, Flaviano. Sí, siguiendo con esa misma idea que usted comenta, obviamente todo va implícito y es bien importante desde la especie 1 hasta la especie 100 o las que sean, ¿verdad? Pero luego, si eso no les importa, pues entonces hay que ir a lo esencial, ¿verdad? Que eso ya es los recursos que todos los días dependemos de ellos. Por eso siempre desde el enfoque de impacto ambiental, sí es bien importante tener siempre presente el tema de los servicios ecosistémicos, o sea, buscar que se conserven los servicios ecosistémicos, porque ahí es cuando ya le ponemos cara al problema que se esté ocasionando. En este caso estamos hablando del recurso hídrico indispensable, después del oxígeno es el recurso más importante que tenemos, ¿verdad? Entonces, pues si no lo ponemos en la mira, difícilmente le vamos a hacer caso. Y nada más comentar una última cosa respecto a esto, que sí es bien importante la regulación, pero una regulación ya más certera, más pues incluso tajante y agresiva en ese sentido, porque pues no es posible que existamos tantas autoridades relacionadas con esos temas y no estemos haciendo algo al respecto. Y a lo mejor en muchos casos no conocimos la situación en el momento, o no se conoció la situación en el momento. Pero sí, aquí es un tema donde tienen que entrar los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y por supuesto los municipios, que seguramente son los que pues tienen más conocimiento al respecto. Entonces, no podemos estar hablando de una actividad ilegal. Así, sí. Con todas las palabras, ilegal. Sí, y sobre todo se parte de la idea de que no puedes coartar la libertad de las personas de transitar. Sí. Y tampoco la autoridad, digamos, puede poner un policía en cada sendero, cada vereda, sí, para estar monitoreando quién pasa o no, porque pues esto es imposible. La respuesta debe ser partir de las personas, de los ciudadanos. Sí, esto es fundamental. Las regulaciones son muy importantes, pero la actitud y la forma de llevarse las personas es lo que marca la diferencia. Tenemos que superar la expectativa que tiene la autoridad sobre los reglamentos para realmente hacer efectivo el conservar la naturaleza de la que dependemos enteramente. Sí. Yo partiría, para ir cerrando, desde mi punto de vista, desde mi parte, con analizar lo que representa la educación, en este caso la educación ambiental, contra la educación, digamos, en general que tenemos. Por una parte, tenemos la educación que nos da
la familia, en la casa, etcétera, que nos determina qué es lo correcto, lo bueno, lo malo, cómo llevarse en sociedad. Por otra parte, tenemos la educación que recibimos en la escuela, que nos ilustra acerca de ciertos tópicos y de, digamos, especialidades técnicas, científicas, y no esperemos que solamente los biólogos, agrónomos, ingenieros forestales, manejadores de recursos, agroecólogos, etcétera, sean quienes tengan que asumir y tener esa información consigo. Es decir, un abogado, un médico, un contador público también respiran y usan recursos, entonces deben estar claros de que tienen un origen, y aunque desconozcan a detalle y a profundidad cómo estos llegan hasta sus mesas, hasta sus hogares, pues tienen que informarse, y esa es la parte de la educación ambiental. Es decir, puede haber personas muy educadas formalmente con doctorados, etcétera, pero ignorantes de lo que es las relaciones con el ambiente. Y ahí hay un punto sensible, yo creo que a todos nos toca, y con esto quiero terminar esta participación, que es la de una cita, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que conocemos. Sócrates decía, ¿verdad?, afirmaba que no existe la maldad sino la ignorancia. Él afirmaba que no había personas malas, sino ignorantes de las implicaciones que tienen sus actos en la naturaleza. Sí. Por tanto, lo que faltaba era conocimiento. Y una vez que se entiendan las cosas, uno puede entonces tomar decisiones más sabias y evitar hacer cosas que nos dañen, ¿verdad? Bueno, esta es una aproximación muy importante de Sócrates, el padre de la filosofía. Pero años después, muchos años después, en principios del siglo pasado, Karl Popper, un austriaco filósofo, hizo una afirmación que enriquece esto que dijo Sócrates, y es que él decía que la verdadera ignorancia no es la ausencia del conocimiento, sino rehusarse a adquirirlo. Es decir, estas personas que transitan con racers tienen el conocimiento, mas no se rehúsan a asumirlo como propio, ¿verdad? O sea, como parte de su forma de conducirse, de forma de ser. Y ahí es el punto clave, es decir, es una actitud de rechazo a algo que es importante y que tienen el acceso a ello. Es decir, una persona en el campo, un campesino que no ha tenido oportunidad de estudiar, pero que tiene la disponibilidad, la disposición de aprender, él no es ignorante. Simplemente no se le ha dado la oportunidad, pero tiene la disponibilidad de hacerlo. En cambio, una persona que se le brinda la oportunidad, se le da las herramientas y el conocimiento y lo rechaza, él es el verdadero ignorante. Y yo creo que eso pesa mucho y tiene mucho significado en nuestros días con este grupo social que ha venido creciendo en los últimos años, ¿verdad? Sí, definitivamente. Híjole, toca un tema bien interesante, doctor. Toda la situación de educación ambiental, o lo que envuelve a este tema de educación ambiental, da para una mucho. Charla específica. Para mucho. Para mucho. Porque es un tema que yo creo que las generaciones actuales estamos debiéndoles a las futuras generaciones. Porque o sea, la educación ambiental debe ser algo tan básico como lo que aprendemos en la escuela, en primero de primaria, en preescolar. Aprendemos las letras, aprendemos los números, aprendemos de matemáticas, de español, etcétera. O sea, la educación ambiental debe ser desde ahí algo básico, ¿verdad? Y eso eventualmente irlo creciendo en los diferentes niveles académicos, y eventualmente esos egresados o esas generaciones pues van a poder ponerlo desde lo bueno y lo malo a sus hijos, ¿verdad? Pero creo que esa es una deuda que estamos dejando. Bueno, fíjate, déjame mencionarte que aquí en la Facultad de Ciencias Forestales, en Linares, tenemos el Jardín Botánico Efraín Menéndez Cholocotzi, que recientemente, hace 4 años, empezamos un proyecto con apoyo del CONACYT,
sobre la creación de jardines etnobiológicos. Esto es espacios en los que la biodiversidad sea analizada, estudiada y presentada a la sociedad en su relación de los seres vivos con las personas, cómo las usamos, cómo dependemos, cómo interactuamos con ella. Y en ese sentido, iniciamos un proyecto de educación ambiental precisamente. Para poner en perspectiva lo que hacemos, es un proyecto que no tiene fin, porque año con año se suman nuevas generaciones. En la región de Linares, según la estructura de la Secretaría de Educación en el Estado, hay 13 regiones en el Estado. La séptima se encuentra aquí en Linares, contempla 4 municipios: Galeana, Iturbide, Linares y Gualagüises. Son más de 500 escuelas, 28,000 alumnos, 2,000 profesores, en números redondos. Sí. Es decir, a estos niños nosotros los recibimos en la facultad martes y jueves, y nuestros alumnos de los últimos semestres, que han sido preparados para servir de guías y explicarles la importancia de la naturaleza para sus vidas, son quienes les imparten estas pláticas, bueno, les sirven de guías en el recorrido, y con ello conocen el jardín, nuestro jardín que tiene 10 hectáreas y que en otro podcast iremos a mencionarlo con más detalle. Entran en contacto con la naturaleza. Los niños, todos estamos ahora dependientes de las pantallas, celulares o computadoras. Nos pasamos buena parte del día frente a ellas y perdemos contacto con la naturaleza. Y es importante a los niños, como bien mencionas, darles esa oportunidad y en una visita motivarlos para que se acerquen a la naturaleza y que encuentren, que entiendan que de ella dependemos enteramente. Sí. Los avances tecnológicos en electrónica, en genómica, etcétera, nos hacen pensar que estamos desligándonos y que estamos avanzando como especie en el sentido tecnológico, sí lo hacemos, pero no biológico. Seguimos teniendo las mismas dependencias que nuestros ancestros hace 50,000 años. Es decir, el contacto con la naturaleza, el escuchar el ruido del agua, el respirar el aire puro, esas condiciones son las que nos dan tranquilidad, salud física y mental. Sí. Entonces, aprovecho la oportunidad para hacer mención de ese proyecto y también para agradecer tu presencia. No sé si quieras agregar algo más, Flaviano. Es un gusto el tenerte aquí. Eres un egresado de esta facultad, a quien apreciamos y que reconocemos tu avance y tus logros académicos y aparte profesionales a la hora de dirigir esta actividad de estudios de impacto y riesgo ambiental en el Estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Fue un gusto compartir contigo esta experiencia del podcast y pues no sé si quieras agregar algo más para concluir. Sí, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de involucrarme en estas actividades porque, como ya lo comentamos, creo que es muy importante pues difundir, darle difusión a este tipo de actividades, de conocimientos también. Y que muy interesante todo lo que comenta respecto al jardín botánico. Y aunque no es directamente con el gobierno del Estado, pero sí hay una actividad ahí un poco relacionada con estos temas y muy relacionadas con toda la actividad que se regula dentro de los impactos ambientales, que esto es un tema ya más federal, pero que vale la pena mencionarlo por todos los beneficios que puede traer esto posteriormente. Y uno de ellos es cuando se hace un rescate de especies de flora, ¿verdad? No tocamos ese tema, fíjate. Sí, ahorita que menciona el tema del jardín, pues se me vino a la mente un poco la relación que hay con esto. Y es que generalmente en un desarrollo, en una obra, pues que previamente tiene una autorización en materia de impacto ambiental, pues uno de los requisitos es que se tiene que hacer el rescate y la reubicación de esas especies y sobre todo de aquellas especies que están en riesgo
o que son de difícil propagación y que por lo tanto pues requieren de un espacio seguro. Entonces, muchos de esos espacios seguros son los jardines botánicos. Exactamente. Y jardines botánicos pues que tengan todo su registro o como UMAS, ¿verdad? Y digo, ustedes tienen uno aquí muy interesante, sí, con una funcionalidad importantísima y que aparte de hacer el resguardo de esas especies, también de incluso a contribuir en su reproducción, pues tienen esta otra funcionalidad que es educar. Y que lo están aprovechando muy bien ustedes. Sí. Y pues bueno, nada más quería cerrar con eso y pues muchas gracias por la invitación y pues siempre a la orden. Muchísimas gracias, Flaviano. Agradecemos a los directivos, al director de la Facultad de Ciencias Forestales, el doctor Gerardo Cuellar Rodríguez, por dar las facilidades para hacer este podcast y junto con la personal aquí de la biblioteca de la facultad. Gracias por el apoyo. Agradecer al CONACYT también por el apoyo brindado para la realización del proyecto de la riqueza etnobiológica del país y particularmente de nuestro jardín que tenemos desde hace 4 años en desarrollo. Gracias por su atención. Nos vemos en un futuro podcast. Síganos en nuestras redes sociales. Jardín Botánico Efraín Hernández Cholocotzin de la Facultad de Ciencias Forestales. Que tengan buen día. Buen día.